Bueno, a ver, cuando alguien menciona la industria pesquera, o se imagina una lonja a última hora de la tarde, lo primero que nos viene a la mente suelen ser restos, ¿verdad? Claro, lo típico. Sí, o sea, cabezas de pescado, espinas, pieles amontonadas. Básicamente pensamos en basura, en algo que hay que tirar o, bueno, como mucho, triturar para hacer harina para animales. Sí, sí, es la visión tradicional, desde luego. Históricamente, la industria siempre ha funcionado con esa mentalidad superlineal, una mentalidad puramente extractiva, donde gran parte del animal se considera, pues eso, un subproducto sin ningún valor real para la salud. Ya, pero repasando todas las fuentes para la inversión de hoy, que por cierto, madre mía, qué cantidad de datos. Ya te digo. Tenemos publicaciones recientes de revistas científicas de primer nivel, como Marine Drugs y Biomolecules, documentos de biotecnología de Hofseth Biocare, transcripciones de congresos médicos enteros sobre péptidos bioactivos como el TriGLP o el ProGo. Y las 13 declaraciones de propiedades saludables aprobadas por la FDA, que no es poca cosa. Ostras, es verdad, las de la FBA. Pues leyendo todo eso resulta que esa supuesta basura esconde en realidad una de las mayores revoluciones médicas de los últimos años. O sea, estamos hablando de extraer moléculas capaces de reprogramar nuestro metabolismo desde cero. Así es un salto cualitativo brutal, la verdad. Básicamente, toda esta montaña de ciencia está demostrando que esos descartes del procesamiento del salmón albergan unas secuencias de proteínas que, si las liberas de la forma correcta, tienen un impacto terapéutico profundísimo. En enfermedades crónicas, ¿no? Exacto. En enfermedades inflamatorias, en la obesidad y, en general, en el envejecimiento celular. Pues de eso va precisamente nuestra inmersión profunda de hoy. Nuestra misión es entender cómo narices se pasa de un resto de salmón noruego a una tecnología de vanguardia capaz de proteger órganos vitales. Y sin los efectos secundarios que estamos viendo últimamente con tantos fármacos sintéticos para adelgazar. Tal cual. Y además lo vamos a explicar de una forma tan visual que hasta un niño de 10 años podría entenderlo. Porque la bioquímica pura puede ser muy densa, pero aquí venimos a simplificar. Así que, para empezar a desenredar todo esto, creo que lo más lógico es mirar primero a Noruega. Me parece el mejor punto de partida. Porque claro, no estamos hablando de mezclar 4 químicos en un laboratorio cualquiera, ¿verdad? ¿Qué va, qué va? Todo esto nace de un modelo de economía circular en la industria del salmón noruego. A ver, cuando procesan un salmón, y hablo específicamente del salmón grado sashimi, el de máxima calidad. El que te comerías crudo en un restaurante de sushi, vamos. Ese mismo. Pues al sacar los filetes limpios queda casi un tercio del pez intacto. En lugar de coger eso y someterlo a procesos súper agresivos para desecharlo, empresas de biotecnología han implementado un método fascinante para extraer verdadero oro líquido de ahí. Vale, espera, porque aquí es donde quiero entender bien el proceso. Porque si yo voy a la pescadería, pido salmón, me dan la cabeza y las espinas y me hago una sopa en casa hirviéndolo todo. No consigo revertir mi edad metabólica, lógicamente. O sea, ¿qué le hacen exactamente a esos restos en Noruega? ¿Los meten en una especie de licuadora industrial gigante? No, no, para nada. Si usas una licuadora o, lo que es peor y súper habitual en la industria, si usas ácidos fuertes o temperaturas altísimas para disolver los descartes, destruirías precisamente lo que estamos buscando. Te cargas el principio activo. Claro, si aplicas procesos químicos agresivos, desnaturalizas la proteína. La rompes por donde no debes. El proceso que utilizan aquí se llama hidrólisis enzimática. A ver si lo pillo. Es como usar enzimas en lugar de ácidos para no dañar el material. Es decir, si imaginamos que la proteína entera del salmón es, no sé, un castillo enorme de piezas de Lego. Vale, me gusta la analogía. Pues los procesos químicos tradicionales entrarían con un bate de béisbol, ¿no? Dejando el castillo hecho polvo, piezas rotas por todos lados. Las enzimas serían más bien como unas pinzas que van secando piezas sueltas con cuidado. Esa es una imagen buenísima, aunque para ser exactos, las enzimas funcionan más bien como bisturís microscópicos altamente especializados. Cortan los enlaces de la proteína original del salmón solo en puntos matemáticamente exactos. ¡Ostras, qué precisión! Sí, y es un proceso puramente natural. Solo usan agua y estas enzimas, sin disolventes químicos raros ni alteraciones transgénicas. Al cortar con tanta precisión, el castillo de Lego no se pulveriza, sino que se separa en fragmentos intactos más pequeños, que es lo que llamamos péptidos. Vale, péptidos. Y el resultado de ese bisturí molecular es lo que los estudios llaman el hidrolizado de proteína de salmón, ¿no? Un polvo o un líquido súper purificado. Exactamente.
Pero leyendo los datos de los ensayos hay un detalle que me llamó muchísimo la atención, y es el tamaño. Decían que la mitad de estos péptidos tienen un peso molecular inferior a 1000 daltons. Sí, y ese es el dato clave. Es lo que diferencia esto de cualquier suplemento de proteína normal que puedas comprar en un bote. Ya, pero para quienes nos escuchan y no trabajan en un laboratorio de bioquímica todos los días, ¿qué significa exactamente medir 1000 daltons? A ver, un Dalton es simplemente una unidad de masa para medir cosas a nivel atómico. Para ponerlo en contexto, una proteína de la carne o del pescado que te comes habitualmente es una estructura gigantesca y súper pesada. El cuerpo tiene que esforzarse horrores, gastar mucha energía en descomponerla para poder absorberla. Claro, la digestión pesada de toda la vida. Eso es. En cambio, un péptido de menos de 1000 daltons es tan microscópico, tan ligero, que las membranas de nuestras células apenas le oponen resistencia. Entra al torrente sanguíneo casi de inmediato. Vale, entonces tenemos estos péptidos minúsculos flotando en nuestra sangre, listos para trabajar. Y aquí entra la parte de la biología celular que me parece, sinceramente, de ciencia ficción. Porque, claro, estos péptidos no son simple comida o combustible pasivo para el cuerpo, ¿verdad? Actúan como señalizadores, como mensajes de texto que nuestro metabolismo había olvidado cómo leer. Esa es precisamente la base de la señalización celular. Mira, todas nuestras células tienen en su exterior algo llamado receptores. Se pasan la vida esperando a que llegue una molécula con la forma exacta para encajar en ellos y darles una instrucción vital. Como cerraduras esperando su llave maestra perfecta. Justamente. Y lo que demostraron las investigaciones in vitro que leímos en Marine Drugs es que estos péptidos marinos encajan a la perfección en unas cerraduras muy específicas en el mundo del metabolismo. Las principales son los receptores GLP-1 y GIP. Vale, vamos a detenernos ahí un momento, porque cualquiera que haya encendido la televisión o leído las noticias, últimamente habrá escuchado hablar del GLP-1. Es la molécula de moda, sí. Es la estrella del momento por todas esas famosas inyecciones para bajar de peso. Pero vamos a explicar qué hace esto de forma natural en el cuerpo. Si lo he entendido bien, leyendo los papeles, el GLP-1 es el mensaje que viaja al cerebro y le dice, oye, estamos llenos, deja de comer. Y también va al estómago para decirle que frene un poco el vaciado, ¿no? Efectivamente. Regula la saciedad y enlentece el tránsito gástrico. Y el GIP, por su parte, trabaja muy de cerca con la insulina. Mejora cómo nuestro cuerpo maneja el azúcar en la sangre para que, básicamente, no se almacene como grasa. ¿Y qué consiguen los péptidos de salmón exactamente ahí? Pues los estudios mostraron que este hidrolizado aumentaba la actividad del GLP-1 unas 2,4 veces y la del GIP en 2,6 veces, dependiendo un poco de la dosis. Ostras. Y aquí me surge una duda enorme. Si la industria farmacéutica ya ha creado fármacos sintéticos inyectables superpotentes que imitan al GLP-1 para tratar la obesidad, ¿qué aporta realmente un péptido natural extraído del salmón? Porque, a ver, ¿no es un poco como comparar una bicicleta con un coche deportivo? Es una pregunta súper habitual, ¿eh? Pero la analogía del coche deportivo engaña un poco. Los fármacos sintéticos no imitan sutilmente la señal natural, la sobrevenden y la saturan por completo. ¿Cómo? Piensa en el fármaco sintético como alguien que coge un megáfono y le grita al oído a tu célula de forma ininterrumpida, las 24 horas del día. Madre mía, qué estrés celular. Claro. Sí, la célula obedece, el estómago se paraliza y el apetito desaparece radicalmente, sí. Pero el sistema se agota, lo que lleva a efectos adversos graves a largo plazo. Hablamos de náuseas severas o, peor aún, pérdida de tejido vital. Claro, obligas a la máquina a ir al máximo de revoluciones sin parar ni un segundo. Exacto. En cambio, estos péptidos bioactivos marinos actúan como agonistas naturales. Volviendo a la analogía, no usan un megáfono, le susurran al oído a la célula, le recuerdan amablemente cómo debe funcionar, activando sus propios procesos, trabajando con el ritmo natural de la biología humana, no secuestrándola. Ah, claro. Eso tiene muchísimo más sentido a nivel evolutivo, susurrar en lugar de gritar. Y oye, antes mencionamos un tercer receptor en las fuentes, el GLP-2. Este me pareció fascinante porque tiene que ver con el intestino. Siempre se habla hoy en día de intestino permeable, que, a ver, suena fatal, la verdad. Suena mal porque lo es,
Supongo que es como tener grietas en las tuberías de casa por donde se escapan cosas asquerosas, ¿no? Es una muy buena forma de entenderlo. La pared de nuestro intestino debería ser una barrera altamente selectiva. Solo debería dejar pasar nutrientes, nada más. Pero con las dietas ultraprocesadas, el estrés, los tóxicos, las uniones entre las células del intestino se aflojan. Se abren las grietas de la tubería. Eso es. Y ahí es cuando toxinas, fragmentos de bacterias e incluso metales pesados se filtran al torrente sanguíneo. Y claro, el cuerpo no se queda de brazos cruzados. Esto desencadena una alarma general, la inflamación sistémica. O sea que el sistema inmunológico se vuelve completamente loco intentando atrapar todo lo que se ha colado por esos agujeros. ¿Y el GLP-2 qué papel juega ahí? Tapa los agujeros como si fuera cemento. Más que actuar como un cemento físico desde fuera, lo que hace el GLP-2 al activarse por estos péptidos marinos es enviar la señal a las propias células intestinales para que ellas mismas se regeneren y vuelvan a tensar esas uniones. Ostras, las repara desde dentro. Restaura la integridad de la barrera de forma natural. Y claro, al cerrar el paso a las toxinas, apagas el origen de esa inflamación crónica que está detrás de muchísimas enfermedades metabólicas hoy en día. Y hablando de apagar inflamaciones, hay un órgano que sufre muchísimo en silencio cuando el metabolismo está desregulado. Y estos estudios lo mencionan de manera muy prominente. El páncreas. Concretamente, la fábrica de insulina del cuerpo. Las famosas células beta de los islotes pancreáticos. Mira, cuando hay obesidad o resistencia a la insulina persistente, el páncreas tiene que trabajar a destajo. Esa sobrecarga, unida a la inflamación sistémica que hablábamos antes, crea un ambiente supertóxico. Ya me imagino. Las células beta literalmente empiezan a morir, lo que agrava problemas gravísimos como la diabetes. Pues leyendo los informes, hay un experimento in vitro que me dejó de verdad sin palabras. Aplicaron este hidrolizado de salmón y observaron un aumento de hasta el 57% en la proliferación de las células de los islotes pancreáticos. Es un dato espectacular. Un 57%. A ver, ¿cómo es posible que un fragmento minúsculo de proteína evite que una célula muera y encima la haga proliferar? Entonces, es como si estos péptidos construyeran un muro protector alrededor del páncreas para que no le afecte el azúcar o las toxinas. No exactamente un muro exterior físico. El mecanismo es muchísimo más sofisticado, de verdad. Funciona a nivel epigenético. Vale, epigenético. Eso significa... Significa que controlan qué genes se encienden y cuáles se apagan dentro del núcleo de la propia célula del páncreas. Ostras, entran hasta el núcleo y cambian las instrucciones del manual. Correcto. Por ejemplo, en condiciones de estrés metabólico hay un gen específico que se llama ALOX12 que actúa como el detonador de un incendio inflamatorio. Cuando está muy activo, causa una destrucción brutal de la célula. Lo que hacen estos péptidos marinos es, literalmente, bajarle el volumen a ese gen destructivo. ¡Qué barbaridad! Y simultáneamente le suben el volumen a otro gen, el HMOX1, que tiene un efecto antioxidante y reparador potentísimo. O sea, apagan la alarma de incendios, quitan el fuego y encienden el sistema de regeneración. Todo a la vez. Así es como previenen lo que conocemos como apoptosis, que no es otra cosa que el suicidio programado de la célula al verse desbordada por la inflamación. Salvan a la fábrica de insulina de su propia autodestrucción. Y lo más interesante es que este efecto antiinflamatorio genético también se replicó en estudios con ratones publicados en Biomolécules. ¿Qué vieron en los ratones? Pues vieron que en el colon también lograban reducir drásticamente las células agresivas del sistema inmune, bajando citoquinas proinflamatorias muy conocidas como el TNF-alfa. Actúan como un escudo protector generalizado. Es como si mandaran comandos de calma a todos los órganos que están irritados. Pero a ver, aquí, siendo un poco el abogado del diablo, me surge un problema logístico gigante. Y creo que cualquiera que nos escuche lo estará pensando ahora mismo. Adelante, plantéalo. Si todo este milagro bioquímico depende de que los péptidos conserven su forma microscópica exacta, como decíamos, para encajar como una llave en las cerraduras del GLP-1 y el páncreas, ¿qué pasa cuando me los trago? El estómago humano está diseñado para desintegrar proteínas con unos ácidos que derretirían una moneda. Sí, sí. Si yo me tomo este hidrolizado por la boca, ¿no destruyo todo este equipo de rescate antes de que llegue a hacer su magia? Es como meter una carta de amor en una trituradora de papel antes de mandarla. Es una observación totalmente acertada.
De hecho, fue el gran reto de la biotecnología durante años. La digestión humana es un proceso implacable. El ácido clorhídrico del estómago y nuestras propias enzimas digestivas romperían entre el 80 y el 90% de los enlaces de estos péptidos. Claro, los cortan tanto que pierden la forma. La llave ya no encaja en la cerradura porque le has roto los dientes. Exactamente. Pierden su capacidad bioactiva y se convierten en simples aminoácidos sueltos, que, oye, sirven como nutrientes, pero ya no transmiten los mensajes de texto metabólicos que buscamos. ¿Y entonces? Pues por eso la solución no pasa por simplemente tragarse una pastilla enorme, sino por cambiar la vía de administración. Y aquí es donde entra la innovación de formulaciones como el TriGLP, que mencionan los ensayos, el formato de gotas sublinguales. Ah, claro, bajo la lengua. Eso es. Al aplicar las gotas purificadas debajo de la lengua, los péptidos entran en contacto con una mucosa extremadamente fina y súper rica en vasos sanguíneos. Pasan directamente a la circulación sistémica. Evitas el peaje del estómago. Y supongo que también el filtro inicial del hígado, ¿no? Los péptidos llegan intactos, sin triturar, a los receptores del páncreas, del intestino y del cerebro. Y ojo, la eficacia de esta ruta está validadísima clínicamente. Ya lo creo que está validada. Repasando los resultados de los ensayos en humanos a lo largo de 6 a 8 semanas, estamos viendo caídas del índice de masa corporal del IMC de entre un 6 y un 7%. Que es una barbaridad para ese tiempo. Y una reducción de casi el 10% en la grasa corporal total. Pero aquí, atención, porque hay un detalle crucial que creo que cambia todas las reglas del juego frente a las dietas extremas o a los fármacos. Todo esto se consigue preservando la masa muscular. Ese detalle que mencionas no es algo menor, ¿eh? Es posiblemente el hallazgo terapéutico más importante de todos los estudios. Mira, cuando una persona pierde mucho peso rápidamente, ya sea pasando hambre o usando compuestos sintéticos agresivos, una fracción enorme de lo que pierde es tejido muscular magro. Que mucha gente pensará, bueno, a ver, si no soy culturista, ¿qué más me da perder un poco de músculo si al final me caben los pantalones? Y ese es el error metabólico más grave y más común hoy en día. El músculo no tiene solo una función estructural o para verse bien en el espejo. Es el órgano endocrino y metabólico más grande que poseemos en el cuerpo. Es como el motor del coche. Totalmente. Es el lugar principal donde el cuerpo absorbe y elimina la glucosa de la sangre. Mantener músculo ayuda a sostener un sistema inmunológico fuerte y además es la principal barrera contra la fragilidad y las caídas en la tercera edad. La pérdida acelerada de músculo, que médicamente se conoce como sarcopenia, está directamente vinculada con una mayor mortalidad general. O sea, perder grasa a costa de perder músculo es, metabólicamente hablando, hacer un pan como unas tortas. Te vuelves más pequeño de talla, sí, pero biológicamente eres más frágil y estás más envejecido. Precisamente por eso, conseguir que estos compuestos marinos favorezcan la quema de reservas de grasa mientras mantienen a salvo el tejido muscular es un hito médico brutal. Aborda la obesidad no desde la estética, sino desde la salud metabólica profunda. Y esto nos lleva al último gran bloque de nuestra inversión de hoy, que conecta con lo que en la industria llaman el envejecimiento de alto rendimiento. Me encanta ese concepto. Porque, claro, si tu intestino no está inflamado, tu páncreas funciona bien, quemas grasa y mantienes el músculo a salvo, vas a notar un cambio físico innegable en tu día a día. De hecho, las autoridades estadounidenses, la FDA, que no son precisamente famosas por regalar aprobaciones a la ligera, son súper estrictos. Pues han otorgado 13 declaraciones de propiedades saludables a este hidrolizado de salmón, conocido comercialmente como Progo. Y hablan explícitamente en sus textos de promover la utilización de la energía y apoyar niveles saludables de ferritina y hemoglobina. Para entender por qué la FDA avala legalmente que esto da energía real, tenemos que volver al interior de la célula y hablar de una vía de señalización clave llamada NRF2. Vale, NRF2. Suena un poco a robot de película de Star Wars. ¿Qué hace exactamente este sistema en nuestro día a día? Bueno, el NRF2 es una proteína que funciona como el interruptor maestro de la supervivencia celular y de la defensa antioxidante endógena. Un segundo, endógena significa que la producimos nosotros mismos, ¿verdad? Desde dentro. Eso es. A ver, normalmente, cuando la gente siente fatiga o estrés celular, recurre a tomar suplementos de vitaminas o antioxidantes externos. La típica pastilla de vitamina C o algo así.
Claro, pero eso es sumamente ineficiente a nivel biológico. Lo que hacen estos péptidos marinos al activar el NRF2 es encender la propia fábrica de la célula para que produzca sus propios antioxidantes maestros, como el glutatión. Ah, entiendo. O sea, en vez de llevarle cubos de agua a la célula desde fuera para apagar un fuego, lo que haces es activar el sistema de aspersores y de reparación que ya tiene instalado en el techo. Es un ejemplo perfecto. Al reducir ese estrés oxidativo interno de forma natural y autónoma, la célula puede dedicar su energía a funcionar bien, en lugar de gastarla solo en sobrevivir al estrés. Y eso, claro, se refleja directamente en los marcadores de la sangre. Mencionaste antes la hemoglobina y la ferritina. Sí, la hemoglobina transporta el oxígeno en la sangre y la ferritina, si no me equivoco, almacena el hierro. Eso es. Al optimizar ambos niveles con estos péptidos, mejoras la oxigenación general del organismo. Más oxígeno a nivel celular significa que tus mitocondrias pueden producir ATP, que es la energía real de la vida, de una manera muchísimo más eficiente. Claro, por eso las declaraciones de la FDA hablan de reducción de fatiga. No estamos hablando de la energía nerviosa y fugaz que te da tomarte un café triple. Es vitalidad celular auténtica y sostenida. Vitalidad a partir de recuperar la funcionalidad que sencillamente habíamos perdido con los años y con la mala alimentación. Madre mía, si intentamos conectar ahora todos los puntos de este viaje, el panorama es simplemente espectacular. Hemos partido de un concepto que, bueno, inicialmente parecía casi un chiste: aprovechar las sobras, la basura de la industria pesquera. Restos de salmón noruego que antes se consideraban biológicamente irrelevantes, ¿sí? Y resulta que, a través de la hidrólisis enzimática, que funciona como esos bisturís diminutos súper precisos, extraemos péptidos puros y pequeñísimos. Luego sorteamos la trituradora de los ácidos estomacales con unas gotas bajo la lengua, mandando estas llaves maestras directas a la sangre. Y una vez allí, en lugar de obligar al cuerpo a base de gritos químicos, le susurran a nuestros receptores cómo equilibrar el azúcar, cómo regenerar el intestino, cómo proteger el páncreas de la inflamación genética y cómo quemar grasa sin devorar el músculo. Todo esto mientras activan nuestros propios escudos de energía internos, como el NRF2. Es que es el paso definitivo hacia una medicina preventiva que no suprime al cuerpo, sino que lo recalibra. Es un excelente resumen del cambio de paradigma que estamos viviendo. Demuestra que las respuestas para combatir el síndrome metabólico y el envejecimiento celular prematuro no siempre pasan por sintetizar moléculas artificiales cada vez más potentes y peligrosas en un laboratorio. A veces, las moléculas más elegantes y efectivas ya existen en la naturaleza. Y esto deja flotando una reflexión final muy, muy poderosa para quienes nos escuchan hoy. Si la ciencia ha podido descifrar que unas secuencias de aminoácidos ocultas en las espinas y restos de un salmón tienen el potencial de reprogramar nuestra biología para un envejecimiento saludable, ¿cuántas otras llaves moleculares de valor incalculable podrían estar ahora mismo a nuestro alrededor, escondidas a plena vista en lo que seguimos llamando basura? Da que pensar, desde luego. Quizás el mayor obstáculo para la medicina del futuro no sea la falta de curas, sino nuestra incapacidad para mirar la naturaleza con las tijeras biotecnológicas correctas. Y con esa idea en mente, nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inversión.